Hola, mi nombre es José Giovanni Rojo Torres de la carrera de Ingeniería en Energías Renovables y les voy a explicar acerca del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs consta de 8 pasos. El primero es el citrato o citrato sintasa. Este es el primer paso. El segundo es cis-aniatato. Es el segundo. El que también se convierte en dis o citrato, en donde produce NAD y NADH hidrógeno. El tercero sería isotrato deshidrogenasa, que también se convierte en oxesaglutarato. El NAD es también un resultado de este proceso y también saca el NADH sobre hidrógeno más CO2. El cuarto es sucil-CoA. Aquí genera GDP más PI y CoA menos SH más GTP. Este sería el quinto paso, donde también se transforma en sucil-CoA sintetizada. En el sexto está el succinato deshidrogenasa. Aquí tenemos Q, hidrógeno 2 y Q. También sigue el fumarato o fumarasa, que también se convierte, y esto es el séptimo paso, para después seguir a convertirse en el malato, que sería el octavo paso de malato deshidrogenasa, donde tenemos también NAD y NADH más hidrógeno. Y por último el oxalanato es donde se genera el piruvato carboxilasa de ADP más PI más H carbono más menos ATP, en donde generamos un piruvato, un acetilpiruvato. CoA es menos CCH más NDA, piruvato deshidrogenasa, y CO2 más NADH, hidrógeno. Donde aquí tenemos de nuevo incorporar las moléculas para volver a iniciar el ciclo. El oxalacetato es una molécula receptora de 4 carbonos criogenada en cada ciclo, o sea que se va haciendo en cada ciclo para obtener al último el oxalacetato. El fumarato es el portador reducido de energía, que es un similar al NADH. Como podemos ver, aquí está el fumarato y después se genera el NADH. Es una forma similar. El citrato es la molécula de 6 carbonos formada del acetil-CoA más oxalacenato. Como podemos ver, el citrato es el primer paso y el oxalanato sería el último. Entonces, al tener el último y el primero, volvemos a iniciar el ciclo. Y la NADH es un carbono perdido como el CO2. Y el GTP es una molécula portadora de energía que equivale a un ADP. Entonces, un ADP y un GTP son similares. Este ciclo también es conocido como ácido cítrico y se refiere a la primera molécula que se transforma en las reacciones del ciclo del ácido cítrico. El ciclo de Krebs es una pieza central de la respiración celular, en la que el acetil-CoA producida por la oxidación del piruvato y la derivada originalmente de la glucosa como su parte prima, y es en donde ocurre una serie de reacciones redox que recolectan gran parte de la energía en sus enlaces en las formas de las moléculas que ya mencionamos. Sería NADH, FADH y ATP. En este ciclo también ocurre durante los aceleradores de electrones reducidos en NADH y FADH. Esto ocurre afuera de las mitocondrias, generados en el ciclo TCA, y pasan sus electrones mediante fosforilación oxidativa, que generan mayor parte del ADP producido durante la reducción celular. Todo esto ocurre dentro de la célula. Y los productos del ciclo del ácido cítrico o del ciclo de Krebs es: en una sola vuelta del ciclo entran 2 carbonos de acetil-CoA y se liberan 2 moléculas de dióxido de carbono. Esto genera 3 moléculas de NADH y una de FADH2, por lo que se produce una molécula de ATP o de GTP. Entonces aquí tenemos 3 diferentes: NADH, FADH2 y ATP o GTP, que es lo mismo. Y se preguntarán, ¿dónde está todo el ATP? Para hacer muchísimo ATP de forma indirecta, con ayuda de NADH y FADH, estos aceleradores acarrean electrones que se conectan por último en la parte de respiración celular y se depositan
sus electrones en cada cadena de trasplante de los electrones para impulsar la síntesis de las moléculas mediante la ATP y la fosforilación oxidativa. Como ya mencionamos, todo esto ocurre dentro de la célula para llevar a cabo el ciclo de Krebs y la respiración celular. Continuando con el ciclo de Krebs, aquí también tenemos las vías metabólicas anaerobias, en donde nuestro organismo pasa por diferentes procesos donde gastamos energía y adquirimos nueva energía para mantener activos en nuestro organismo el buen funcionamiento. Como sabemos, para obtener energía debemos invertir menos energía para obtener el doble o más de la energía que hemos invertido. Entonces, la energía es obtenida por medio de lo que conocemos como carbohidratos, proteínas e incluso grasas. Estos tres tienen diferentes procesos o se van a diferentes rutas en nuestro organismo, ya sea glucólisis, ciclo de Krebs, de pentosas, pero todas están en una conexión. Y después son almacenadas en nuestro organismo para distintas funciones. Entonces, ¿qué son las vías anaerobias? Esta es la vía que se usa para el ATP, donde está dentro de las células, y esta vía no se utiliza el oxígeno para la obtención de energía. Se caracteriza principalmente por su corta duración, pero con gran intensidad. Algún ejemplo de esto sería un salto en baloncesto, levantamiento de pesas. Estos son ejemplos de las vías anaerobias. Esta vía tiene dos fases y son la fase láctica, que es esta fase se usa donde usa la glucosa y el ácido láctico y toda la energía que tenemos hasta el momento, donde cada molécula de glucosa produce 4 moléculas de ATP con una duración de 1.5 minutos aproximadamente. Entonces, esta energía es un poco limitada y sobrecarga el sistema, podríamos decirlo así, porque al ocupar la fase láctica genera cristales en nuestros músculos que nos va a generar dolor al siguiente día. Como dijimos, hacer un salto o levantar pesas lo vamos a poder lograr en esos 1.5 minutos, pero al pasar el efecto de la energía que nos dio el cuerpo extra, el dolor va a venir porque no tuvimos la suficiente energía para contrarrestar esos efectos. Entonces, la segunda fase sería alcálica. No se utiliza la glucosa, por lo que no se produce ácido láctico, sino que se consume ATP o la energía de la célula con una gran duración de 1.5 minutos. Podemos ver que las dos fases son de duración de 1.5 minutos aproximadamente. En este sería un ejemplo de repetición de serie de abdominales y lagartijas y sentadillas. En esta fase el esfuerzo es mucho mayor. Aquí es un esfuerzo más constante a comparación del anterior. Entonces, en los dos tenemos gasto de energía, pero de forma espontánea, no tenemos energía extra. Solo gastamos la energía que nos proporciona nuestro cuerpo, pero de forma brutal. Y todo esto sería de las vías metabólicas o rutas metabólicas.